Muy buenos días a todos. Reciban todos un cordial saludo de amistad, de agradecimiento. Estamos muy contentos de verlos a todos, amigos todos de la Casa de PG Seguros. Sabemos lo ocupados que mantienen ustedes en sus agendas. Sabemos el esfuerzo grande que están haciendo para poder estar acá. A nuestros panelistas, muchísimas gracias. Esperamos que esta jornada académica sea muy enriquecedora para todos ustedes. Durante toda la evolución del seminario, vamos a tener unos QRs para que cada uno de ustedes pueda formular sus preguntas y al final vamos a tener un espacio para que los panelistas puedan resolverlas. Nuestro seminario llamado Prevención, cómo evitar la crisis en el sector salud, estará a cargo de 4 panelistas muy importantes, todos ellos especialistas en el ramo de responsabilidad civil. Queremos entonces darle la bienvenida a nuestro primer panelista, el doctor Roberto Jiménez. Él es abogado especialista, voy a poner la letra más grande, ¿no? Abogado especialista en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Santiago de Cali, experto en litigio oral de la Universidad de Salamanca, España, litigante defensor de instituciones clínicas y profesionales de la salud, con más de experiencia en 1.100 casos de responsabilidad médica, así como representante legal y directivo de varias entidades productoras de salud. Es conferencista y docente de maestría de Derecho Médico. Es miembro del Colegio de Abogados de Derecho Médico. Entonces vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Roberto Jiménez en su conferencia denominada Cero Demandas. Al grupo de DPG, a todos los patrocinadores del evento, a ustedes también por estar aquí. Especialmente me voy a dirigir a las instituciones de salud, me voy a dirigir a los profesionales de la salud, a los médicos, a los auxiliares, entendiendo que estoy alineado hace más de 23 años en la defensa de ustedes. En esa experiencia, defendiéndolos, nos hemos llegado a dar cuenta que hay muchos abogados, y hay buenos abogados, que están ocupados de este momento de crisis, de apagar incendios por la cantidad de demandas. Hemos defendido, hemos ganado muchos de los casos, y de ahí hemos derivado una experiencia que es lo que queremos contarles, pensando en anticipación, en prevenir desde el conocimiento. Si ya le pasó a un médico, que no le pase a otro. Si ya le pasó a una institución, que no se repita en otro lado. Entonces entendimos que no es suficiente con estar en ese momento de apagar incendios y con la casa ardiendo, encargados de esa urgencia de contestar la demanda, defender la demanda, ir a audiencias. Para mí es un escenario ideal porque me encanta, pero lo que nos hemos dado cuenta es que de ahí hay una experiencia que hay que ponerla en otro momento. Hay que correr la línea de la alarma y ahora ponernos en este lugar un poco antes, cuando el paciente está entendiendo que algo malo pasó en su tratamiento, que hubo una posible falla, que hubo una posible negligencia médica. En ese momento, y no allá donde está el incendio, sino antes. Y me refiero no cuando vaya a radicar la demanda, aún antes, más acá, cuando él está sintiéndose agobiado y ese paciente dice: no encuentro más que reclamar y vamos a demandar y fue culpa del médico. Y tiene esa razón, tiene ese imaginario, y de ahí buscará quien lo respalde. Ahora están a disposición muchas herramientas para demandar, muchos abogados dedicados a demandar. Entonces es ahora más fácil. Si nos paramos aquí desde la prevención y traemos esa experiencia de allá, pues nos dejamos de ocupar de este señor a que nos deje de servir, de estar apagando, y vivimos en el diario, pero anticipándonos. Bueno, ¿cuáles causas ha tenido la institución? ¿Cuáles demandas han tenido? ¿Cuál fue el determinante que trajo que ocurrieran esas demandas?
¿Por qué en esta ciudad hay más demandas que en otra? ¿Por qué los ortopedistas demandados? ¿Por qué los ginecobstetras demandados? ¿Por qué los anestesiólogos demandados? En general, ya casi ninguna especialidad se salva. Lo que les voy a hablar aquí, lo que van a ver en las diapositivas que he preparado, es para concluirles que si nos ponemos en este lugar, si seguimos hablando médicos y abogados, pensando en el paciente, nos anticipamos y salvamos vidas. Desde la prevención. Nosotros hemos cambiado entonces nuestra forma de ejercer. Ya no solamente está bien esto de defender muchos casos y de ganar por defender muchos casos, porque eso casi que sería una posición cómoda, que existan muchas demandas y feliz el abogado cobrando por muchos casos. Nosotros, al contrario, queremos es estar aquí en la posición incómoda de prevenir y que no lleguen demandas. Y entonces el abogado, ¿de qué va a vivir? De asesorarles, de evitar, para que ustedes no tengan que agotar coberturas de seguros, para que no tengan que estar expuestos a ir al juzgado. Y por eso esta charla principalmente se llama El camino que hay que recorrer para que lleguemos a esa pretensión, que yo sé que es una pretensión alta, de tener 0 demandas. Se ha logrado con esfuerzos, y ese preámbulo entonces es para decirles que Juan, por favor, abre las puertas para que lo que se diga aquí pueda salir, se lo lleven para su institución, se lo lleven para su consultorio, lo socialicen, nos consulten, nos pregunten cómo adaptar esas ideas que traemos, y también en ese espacio de preguntas tengan la oportunidad de cuestionar. Miremos entonces por dónde empieza el asunto. ¿No? Listo. Preguntarse con quién estamos, quién es nuestro paciente, hace parte de ese acercamiento que queremos. Que no sea el paciente simplemente una cifra, un momento de atención y luego no sé más quién es. Tenemos que volver, y voy a insistir en muchos puntos, lo escucharán, en la problemática que hay del ejercicio a la defensiva. Tenemos que volver bajo la línea de la humanización del servicio a establecer que tanto se respeta al paciente como se respeta al médico. Y ese escenario donde el médico es agredido, no, el médico hay que defenderlo, pero tampoco el paciente agredido. El escenario completo será el que siempre han escuchado, la medicina bajo la vocación de servicio, de ante todo no hacer daño. Siguiente. Bien, para el contexto, buscando cifras en Colombia que nos determinen cómo está la materia en cuanto a demandas de responsabilidad médica, les tengo una mala noticia. No hay un consolidado, no hay una cifra exacta, no hay un 2025 que diga cómo está el asunto. Porque recuerden que el incendio empieza muchas veces por una queja a la Supersalud, por una tutela, por una queja a ética médica, por una demanda civil, por una denuncia penal, por una demanda administrativa. Hay muchos tipos de demandas y de quejas que pueden llegar. Entonces, el camino está demasiado abierto, y en Colombia sucede que para que demanden a un médico, para que demanden a una institución, no existe un filtro. Es decir, todo ciudadano que se sienta amenazado o vulnerado tiene derecho a acceder a la justicia, y con el cuidado, con excepción del Tribunal de Ética Médica, que la mayoría de los otros jueces que conocen asuntos contra los médicos en las instituciones no son médicos. Es un juez simplemente abogado. Y no tiene en su despacho un asesor científico, no tiene o un médico, un especialista o un subespecialista o a uno a quien llamar. Las cifras que hay entonces son referentes parciales
de cómo están las demandas y cómo están evolucionando. Y en las tasas que encontramos solamente lo mayor a 2023 para reparaciones directas, que es un solo tipo de casos, el número de demandas de 2023 hacia 2024 creciendo y la responsabilidad en asuntos de salud ocupando el cuarto nivel de lo que cuesta más en las demandas que hay en el país. Atrás, eso. Entonces, ¿qué toca tener como fuente? Referentes de también qué está pasando cerca o qué está pasando en otros países. Un dato que por favor quédenselo. 1 de cada 10 pacientes va a tener una situación que puede terminar en demanda. Un posible evento adverso, una posible falla. Y eso viene derivado de la estadística, es así de 2025, de lo que está pasando y tienen registrado en Estados Unidos. Ahora, si sucede allá, que podrían tener un estándar de servicios, de acceso diferente al nuestro, de tecnologías, aún aquí esta cifra en la realidad colombiana puede ser más llamativa. Para ubicarnos en el contexto, las quejas subiendo, la cantidad de profesionales disponibles en Colombia escasos, una problemática vigente por la alta rotación. Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos capacitación en una institución al personal de hoy, mañana muy seguramente ya están en otra institución y toda la cadena de lo que se había avanzado se empieza a romper. Así que tiene que ser una tarea permanente estar enfocados en la prevención. Más datos. De los diagnósticos relacionados en hospitalizaciones, el 16% está presentando alguna duda y muchas veces es una duda muy cierta de dificultad de pronóstico, dificultad en llegar al diagnóstico exacto. Y lo iremos viendo, el nivel de certeza que se está exigiendo ahora en los procesos judiciales, lo que está refiriendo es que ese nivel de certeza ha subido en el estándar. Ahora es más exigible que ante el diagnóstico no exista falla. Bien. Entonces, ¿por qué es importante tener un abogado que tenga experiencia, que sepa responsabilidad médica, para tener el cumplimiento de unos roles específicos? Apuntarle a la prevención y apuntarle a la capacitación. En la prevención, esa capacitación tiene que ser efectiva, con contenidos actualizados, con la norma. No sé si se dieron cuenta que hace 2 días tenemos una nueva norma de historias clínicas. Y esa nueva norma ya tiene unas imposiciones para las instituciones que va a costar. Necesariamente es una imposición de plata, porque se trata de la adaptación tecnológica de cómo se va a interconectar las historias clínicas de todas las instituciones. Un fin loable, necesario, pero ¿cómo se va a aplicar si hay 6 meses para la entrada en vigencia? Entonces, el cómo está complicado y hay que empezar a discutir y hablar de eso. Hay que empezar a capacitarnos y ver qué necesitamos en cada institución para cumplir con la norma. Desde la defensa médica ya es el litigio activo de los procesos, entonces un abogado que sepa defender. El problema que anticipaba es quién tiene la razón en el juicio y cómo se llega a la razón. Si el que la tiene en el juicio es el juez y es su última palabra y solo lo que él diga es lo cierto, o la razón la tiene la medicina o la tienen ambos, o cómo conciliar que el juez entienda de medicina, porque ya veremos unos casos
en los que me enfocaré, que creo que eso de poner la casuística nos hace ver bien la problemática, veremos que es difícil que concilien por razones de entendimiento, por razón de la especialidad, de las subespecialidades, pero que concilien es difícil. A veces ninguno tiene la razón. Y surgen de ahí varias preguntas, problema. Por ejemplo, ¿será que al médico lo pueden condenar aún por fuera de la lex artis, de lo que dice el protocolo médico, de lo que dice la literatura médica? ¿Será que lo pueden condenar por indicios? O sea, a través de las deducciones que puede sacar el juez de lo que ocurrió en el acto médico. ¿Será que la decisión puede ser contraria definitivamente a la ciencia? Miremos los casos. Yo anticipo casos de responsabilidad médica que nos generen antecedentes para fijarlos como prevención en las instituciones o en el actuar. Muchos. Ojalá tuviéramos todo el tiempo para tener el desarrollo de la casuística completa. Yo identifiqué como estos 10 temas relevantes, a mi gusto, asuntos que están marcando hoy una situación crítica. De estos, pues no podremos abarcarlos todo aquí, tampoco, aunque lo quisiéramos, dejaremos algo para otro momento, pero de estos 10 temas pasaré rápido. El problema del consentimiento informado. ¿Les ha pasado o conocen en instituciones demandas o condenas por consentimiento informado defectuoso? ¿Ha pasado o condenas sin daño? De pronto, para los que no son abogados, ¿cómo así que condena sin daño? Puede ocurrir que faltando una afectación al paciente, a su salud, a su bienestar, puede terminar en todo caso condenado un profesional o una institución. Falla médica presuntiva. Si la culpa del médico puede presumirse o la culpa debe estar probada, y qué condiciones tienen los jueces, hacia dónde va eso de cómo califican la culpa. Otro tema interesante es dentro del quirófano, ¿quién tiene la razón cuando hay varios especialistas, subespecialistas, colegas en discusión, y si eso ha generado demandas? Ese podríamos dejarlo para otro momento. Le he puesto un chulito a los que sí nos vamos a concentrar. Fuga de datos sensibles, lo tocaremos de manera breve. Sobre los temas que hay con la protección de datos, por ejemplo, de los datos sensibles de historia clínica de los pacientes. En el 6, falla institucional, simplemente lo mencionaré, pero en este escenario, en esta mañana, la doctora Claudia Esquivel les hablará de unos casos puntuales sobre falla institucional. Sobre deficiencias de opinión científica, sí, nos vamos a ocupar de ese tema. ¿Qué pasa cuando dos profesionales de la misma especialidad no coinciden? Y si de esa diferencia de opinión científica, ¿quién la dirime? ¿El juez? ¿O quién es el que tiene el criterio superior para decir este médico tenía razón y este médico no la tiene? ¿Y bajo qué criterios entonces el juez podría determinar? Ese sí que lo vamos a tocar. La imposición por tutela de algún criterio médico. ¿Será que a la institución le han puesto tutela? De pronto a la EPS, la institución, hasta el médico vinculado, y termina una decisión judicial aún contraria al criterio médico. ¿Ahí qué se hace? ¿Hay que cumplir la tutela o no cumplirla y el riesgo de desacato? El tema 9, óblito quirúrgico, nos dejará ver también que hay situaciones del diario vivir, pero que ya no deberían estar pasando. Simplemente el control en el momento adecuado podría evitarlo. Y la cadena silenciosa de errores también, para referirse a cómo desde la propia actividad médica
desde la organización se pueden prevenir. Entonces vamos con el primero. En el consentimiento informado, ¿están seguros que su consentimiento está blindado, lo protege de todo? Ojo que yo sé que muchas instituciones los han revisado, los han actualizado, pero aún así contiene todos los riesgos particulares de ese paciente o es simplemente un formato para cumplir. Es más, hay, y me consultan, por la cantidad de consentimientos que ahora existen antes de la operación y en qué momento le toman el consentimiento. 8, 10 consentimientos antes de entrar al quirófano. Deja aburrido a cualquiera. ¿Quién se lo lee? Por supuesto, en el momento del juicio van a decir, a mí no me dijeron, a mí no me explicaron. Yo como que firmé algo y no me acuerdo. Paciente sano demanda. Sin daño a la salud, no le pasó nada. Sin complicaciones operatorias. Sin evento adverso, sin lesiones. ¿Ustedes creen que por eso, con ese escenario, ese caso ahí, podrían demandar y podrían ganar? Tal vez sí, tal vez no, pero si está sano, no le pasó nada, ¿dónde está el daño? Entonces, ¿cuál es el daño que realmente debe existir o aún sin daño pueden demandarnos y condenarlos? Pues vámonos a la sentencia. Un caso del 99 es exacto y la Corte Constitucional y también varios pronunciamientos han establecido que, ojo con eso, no solamente tiene que haber, no solamente es el daño físico, no solamente es el daño lesión, sino la ausencia de consentimiento informado, aunque sea un solo formato, es una causal exclusiva determinante de condena. No le pasó nada, está bien, pero no tiene el consentimiento firmado por él. O el consentimiento está incompleto, está imperfecto. Me ha pasado también que el consentimiento desapareció. Sí, hay una nota en historia clínica que se le tomó, pero el consentimiento, el documento, no aparece. No debería suceder eso. ¿Dónde están los controles de la historia clínica, de acceso a la historia clínica, de protección de esos datos? Es por eso. ¿Cuál es el indicio grave, si existe, gracias, en el problema de ginecobstetricia? Resulta que hay particularmente una condición establecida por sentencias, no por los protocolos, no por la Lex Artis, no porque así lo considere necesariamente esta especialidad. Si la materna y el feto vienen con bienestar, tienen todos los controles prenatales bien hechos, la norma, por vía sentencia, lo que presume es que deben nacer un bebé sano y que la mamita va a estar sana. Pero entonces, si ocurre algo por fuera de esa sanidad, todo aplica como indicio, porque se esperaba que iban a ser bien, que los controles determinaban que iba a estar bien. Si se sale de esa esfera de control, todo lo que suceda por fuera es responsabilidad y es condenable. Entonces, ¿dónde quedan los temas que conocen ustedes de súbitos que ocurren en el momento del expulsivo del parto? La circular del cordón apretada, que simplemente por una vuelta, por un movimiento del bebecito, ocurre en el último momento a pesar que todos los controles prenatales estuvieran bien. Hay muchas condiciones que se quedan por fuera entonces. La abrupción de placenta, la hipoxia perinatal, la distocia de hombros. Sin embargo, aún con esos casos existe indicio grave para condenarlos. ¿Cómo más puede ocurrir condena por error? Hay un caso, vamos a verlo. La Corte lo que dice es que lo que falló en la atención fue la lectura de un hemograma.
Uno dice, pero un hemograma, bueno, yo llevo 20 años defendiendo médicos, entonces un hemograma uno como que entiende algo, porque hay una tabla de referencia, y dice, esto se pasó un poquito, o va y lo pregunta. Lo que cuestionan es por qué los médicos cuando leyeron el hemograma no pensaron en una infección oculta. Lo que parecería que por protocolo o por simple lectura podría haber sido evitable. La Corte Suprema condena y reconoce el derecho a una madre de indemnización. Pero lo que quiero dejar en este caso es de dónde sacó para condenar. No fue solamente o no fue determinante la lectura como tal que hizo el profesional de la medicina, sino que hubieron hechos ajenos al profesional, hechos del proceso, de la defensa, que son los dos primeros. El comportamiento de la defensa tuvo una omisión por no hacer una apelación adhesiva. Eso significa, en palabras sencillas, que habían ganado el caso en primera instancia. Y la Corte está diciendo, igual tenías que apelar y no haberlo hecho va a derivar una presunción en contra. Debía haberlo hecho presumiendo que la parte demandante iba a hacerlo también. Y lo otro deriva esa presunción a partir de la no presentación de alegatos de segunda instancia. Dos actividades que no son médicas, que estaban a cargo del abogado designado. Y de ahí, donde les puse el chulito subrayado, de ahí deriva la presunción. Así que una mala defensa también podría generar una condena porque el juez dice, no se defendieron, no dieron toda la pelea y de ahí pueden sacar la conclusión. De ese caso en particular, medidas a tomar, bueno, la lectura adecuada de las ayudas diagnósticas, de todas. Defensa activa de las entidades. ¿Qué profesionales lo están haciendo? Revisar cada caso, fortalecer con pericias o con pruebas expertas que se tengan los elementos y se lleven al juez para que pueda entender si de esas pruebas de laboratorio sí era derivada una infección y que no existan otra salida como la condena. Pero miren lo que sucedió ahí. La condena recae sobre una EPS liquidada. ¿A quién persiguen? A los otros demandados solidariamente. En el caso, la condena solidaria la asumió los médicos por 1.007 millones. Con el agravante que la aseguradora puso un techo, reconoció lo que estaba contratado solamente por 270 millones. Además, aparte, 42 millones en costa y agencia en derecho. Pasemos al siguiente. Sobre falla institucional, está en el campo también de la protección de datos y de la sensibilidad. No sé si ustedes saben esa imagen qué es, pero eso fue lo que apareció en los computadores de Sanitas, Keralty, cuando hubo el virus. Fueron más de 20 días sin acceso a historia clínica. ¿Qué hacían entonces con las citas que tenían esos días, con las autorizaciones que tenían, con las cirugías que estaban, si no había acceso? O sea, fue un colapso, fue grave para la atención al servicio y es un riesgo de la prestación del servicio, no directamente causado por el médico, pero sí prevenible desde la institución. Igual, ahora más conocido que eso puede estar pasando. Diferencias de opinión científica. Les adelantaba, si dos médicos, si dos patólogos ven una misma muestra y tienen opiniones diferentes, tienen criterios diferentes si ven o no malignidad, ¿quién define la diferencia de opinión científica? Un colegio de patólogos. El caso pues llegó y tal vez lo recuerdan muchos de los que están aquí. Yo tuve oportunidad de participar y ser consultado por ese caso. Sigo pensando que el caso de patólogo de Cali tiene una condena de fondo injusta
porque sí él extralimita la función judicial. Primero, ningún médico debe ser juzgado por algo que no está en la Lex Artis. Ni el juez puede crear una Lex Artis nueva, como en el caso imponiendo una prueba adicional complementaria de inmunohistoquímica para hacer un examen de comprobación. Ese caso, si lo recuerdan, es el patólogo observa la muestra y dice hay malignidad. Se le realiza una cirugía a la paciente, pero sobre la misma muestra del mama hay biopsia y otro patólogo posteriormente dice, no, esto no es tan maligno. Puede ser maligno en algún momento, pero hoy no es tan maligno. No era, y se crea desde ahí la demanda, porque como que amputaron esa parte femenina si no había malignidad. El punto de observación de dos expertos. Entonces, ¿quién era más experto que quién? ¿Qué prueba utilizó uno y qué prueba utilizó otro? Si la muestra era realmente la misma o era de un sector diferente de la misma mama. Casos como este llevan a pensar la dificultad tanto para la defensa, el reto que genera y que aún pueden haber decisiones, sentencias con un grado de injusticia. Sobre el óbito quirúrgico, ya el caso 9. ¿Qué ven ahí? ¿Será que todavía pasa? Esto son imágenes reales de un proceso que está en curso en Popayán y ocurre. Se encapsuló una de las compresas y se dieron cuenta solamente años después que realmente lo que existía ahí, que estaba generando dolor, el abdomen siempre distendido, era una compresa. Sobre esos tipos de casos ya hay suficientes pronunciamientos y estamos en el escenario que ante una ocurrencia de un evento así, el simple hecho lo dice todo. Es el latinajo que está allá arriba. Las cosas hablan por sí mismas. Solamente con que al proceso lleven esa foto, ya no hay defensa. O es una defensa muy difícil. ¿Qué se nos ocurriría? Que existió otra cirugía, otro manejo, pero en todo caso hay que explicar cómo llegó eso ahí. Cómo llegó eso ahí y cómo del conteo de compresas no se dieron cuenta que faltaba una. Su actividad y la nuestra por asesorarlos, entonces ahorita está lleno de retos. Retos que son dificultades, pero por ejemplo, lo he venido diciendo, cada vez está más difícil la situación para el que defiende. ¿Por qué? Porque inicialmente estábamos bajo la norma conocida de dame las pruebas y te daré el derecho. Esa era la regla general en responsabilidad médica. Entonces, claro, quien demandaba tenía que llevar todas las pruebas. Eso fue evolucionando hacia la división primero, en mi segundo cuadro, sobre cuándo es obligación de medios, cuándo es obligación de resultados, cuándo hay culpa presunta y cuándo hay culpa probada inmediata. Y ahora, en lo que más estamos, es en todos los sistemas de suavizar, de poner más fácil las pruebas contra los médicos. ¿Por qué? Porque ahora, no solamente que las cosas hablan por sí solas, sino que los jueces, si ven que no hay pruebas en el proceso, pueden decretar pruebas oficiosas y lo están haciendo y lo están utilizando mucho. Necesito una prueba para saber qué pasó aquí. Que alguien me explique. Entonces, por orfandad probatoria, que es un argumento legal, usted no trajo las pruebas suficientes, mi médico estaría absuelto, no está ocurriendo ya, cada vez menos, porque el juez da oportunidades a través del decreto de pruebas oficiosas o a través de la asignación de una carga dinámica de la prueba. Eso significa, usted clínica está en mejor posición por ser el experto, por tener la historia clínica y tener tanto tiempo de referencia, usted profesional de la salud, por ser quien mejor sabe de lo que sucedió, es quien está llamado a explicar cuál fue la causa, cuáles fueron las razones de la ocurrencia, por qué sucedió ese evento traumático.
Entonces es a usted el que le toca defenderse y traer las pruebas, no como al principio de hace años, que era el demandante que traía la prueba. Ese es un reto grande porque ahora hay que defenderse vivamente. Ya no sirve el abogado que llega a ver qué propone el demandante. Ahora vamos de una vez a defender y de una vez con todas las pruebas que hay que llevar. Retos, señores, cada vez más y con toda libertad. Médicos que tomaron su vocación, su decisión de dejar de lado la medicina práctica, la medicina clínica, estudiaron derecho y ahora se dedicaron a demandar. Cada vez hay más en todas las ciudades. ¿Qué hace eso? Que el reto es aún mayor porque ese al que estamos enfrentando no lo puede enfrentar solamente el médico, ni lo puede enfrentar solamente el abogado. Tenemos que unirnos. Médico y abogado trabajando juntos para poder sacar adelante los casos. Otro reto, vamos hacia, les contaba de pruebas cada vez más fáciles. Ahora también pruebas anticipadas. No importa que no haya empezado el proceso, ya puedes tener una prueba en contra. Porque están abiertos los mecanismos para que las pruebas sean practicadas de legal forma y ya sean válidas. Retos, pues se han dado cuenta que a través de diferentes tipos de quejas encuentran un camino más fácil para construir una demanda contra el médico. Entonces, estos dos ejemplos que traigo ahí son casos de ética médica, en que primero pusieron la queja ya y ahora vendrá el proceso con el antecedente de condena por ética médica. Uno, caso de intrusismo. Intrusismo, un profesional que sin tener el título validado en Colombia, ejercía en Colombia. Se contrató así. La institución consintió el riesgo de tener un profesional así y ejerciendo. Asumir el riesgo es estar en esa posición más que expuesta para que sucedan las cosas. Efectivamente, era profesional de la especialidad en otro país, sabía lo que hacía, sabía operar, tenía experiencia, todo, pero no tenía el título homologado, incumplía una norma nacional. Tribunal de Ética Médica lo suspende y de ahí ya han llegado varias demandas diciendo, pero ese médico fue el que me atendió a mí, ese médico fue el que me operó a mí. Entonces, difícil también de defender porque vamos hacia allá y están cada vez más casos partiendo primero del Tribunal de Ética Médica. Retos. No es opcional tener trato con el paciente. Tenemos que ir hacia la humanización, que el paciente lo tratemos por el nombre, sepamos quién es, sepamos de su patología, le hablemos. Es un reto que ya tiene que hacerse. Ruptura de la relación. Pasaremos. Pruebas periciales, que es, además de la historia clínica, la segunda prueba más importante de los procesos de responsabilidad médica. Pues las pruebas periciales ahora están más exigentes, porque ahora a través de prototipos de virtualidad hacen toda la representación de lo que sucede en quirófano. Eso le da mayor entendimiento o mayor confusión a un juez, pero en ese grado de tecnología y de simulación, pues el reto es mayor para la defensa y va a necesitar entonces un perito igual de experto que explique qué está sucediendo. Ante la salida de cada vez más EPS, liquidación de más EPS, nos estamos quedando entonces en la solidaridad de instituciones y médicos. Ya no demandan a las EPS, porque dicen, si se va a liquidar cuando salga la sentencia, ¿para qué las demando? Entonces están demandando simplemente a los médicos y a las instituciones y la solidaridad queda entre ustedes. En esta recomendación, por los retos que se están imponiendo, el perfeccionamiento de la ciencia está imponiendo que la obligación del médico
que en general siempre habían escuchado que está la obligación de medios y demostrar que se pusieron todas las actividades, tienda más, se acerque más a una obligación de resultado. Porque entonces hoy es punto de quiebre en que ya no es un argumento suficiente decir que en medicina 1 más 1 no son 2, que pueden ser 3, 4, dependiendo del paciente. El perfeccionamiento y en especial lo están diciendo expertos como el señor Ray, titulado honoris causa, reconociendo que en artículos recientes la medicina está perfeccionándose porque la IA ha transformado el concepto de diagnóstico y el concepto de tratamiento. Así que la imperfección, la actividad plenamente humana, el raciocinio del médico está cambiando por el estándar de lo que puede lograr ahorita a través de la ciencia, señalando que estamos cada vez más cerca de la perfección. Eso implica un reto que hay que repensarlo, hay que estudiarlo, cómo mediar ante una defensa con ese tipo de argumentos. Recomendaciones, ya, las de tomar nota. Es el momento de tomar acción, es el momento de revisar lo que se está haciendo y volver. ¿Cómo está la calidad de la atención en la institución, en mi consultorio? Revisar la anticipación y para eso lo mejor será calificación de los riesgos que tienen con la revisión de los antecedentes de cada proceso. Prevención con asesorías permanentes para intervenir las causas. ¿Cuáles casos son los más difíciles? Llegó un caso que de verdad nos supera. Hay que buscar ayuda y saber llamar a un apoderamiento especial. Defensa institucional conjunta. Ya no puede estarse defendiendo cada uno por su lado. Hay que hacer estrategias en eso. Hay que, sobre todo para el tema del consentimiento informado, aplicar las nuevas herramientas. El legal design vino a irrumpir y es para enseñarnos cómo decirle los riesgos al paciente de una manera que él sí las entiende y que quede bien probada sin que sean 10 hojas de cada consentimiento. Eso hay que empezar a mirarlo para probar mejor. Ojo, un corredor de seguros, un buen seguro para las instituciones. Aquí verán que en una de las charlas complementarias, uno de los retos y complicaciones ahorita es que la cuantía por las cuales pueden estar condenando a los médicos subió. Están adaptados ya a esos cambios los seguros, las pólizas, lo que adquirieron hace unos años. Y la que más me gusta, aprendan a decir sí al abogado. El abogado no está para molestarlos, el abogado no está para criticarlos, el abogado es su amigo y necesita que ustedes le cuenten la verdad. Venga, le cuento, la embarré. ¿Cómo la embarraste? ¿Por qué dice que la embarraste? ¿En qué la embarraste? Y revisamos. Pero el abogado está ahí, eso, para dar el consejo y podrá hasta decirte, concilia, evita el juicio porque el juicio te va a exponer más. Exponer tu buen nombre, exponer la reputación, exponer la economía. Termino. Sí son evitables. Todos esos procesos, todas esas causas, todos esos riesgos son hoy evitables si ponemos el control acá y no nos dedicamos a apagar incendio. Entonces, inviten al abogado para que esté con ustedes armando estas nuevas estrategias, revisando cuáles son sus riesgos particulares y para trabajar en conjunto, porque evitamos eventos adversos, salvamos pacientes y generamos realmente un valor agregado más que simplemente defender. Vamos a tener una sección de preguntas sobre estos casos o sobre los que quieran y a mi disposición. Mucho gusto. Mi nombre es Roberto Jiménez. Ahí tendrán también los contactos y mis teléfonos. Hago parte
de la firma como socio director de la defensa médica. Particularmente, defensa médica para nosotros es diferente a responsabilidad médica porque tenemos incorporado la vocación de no demandar a un médico, no demandar a una institución, sino estar alineado con lo que cada uno necesita y tomar partida, o estás allá o estás acá. ¿Vale? Mucho gusto, ahí los dejo y la siguiente presentación de nuestro compañero.